Hola, Hola, Vladimir, ¿cómo estás? hola, Lizardo. Bien, muchas gracias. Aquí en el campo, lejos de la ciudad. Bueno, eso está muy ¿Cómo te va? bien. ¿Cómo va la situación allá? ¿Cómo está todo ese movimiento político y de seguridad? Es que terrible. Es una sorpresa que nadie se esperaba. El candidato mejor opcionado, con mejor aceptación y con, de alguna manera, que estaba identificado con la lucha con la corrupción, contra la Ujú. corrupción, lo, lo mataron. Y se ve claramente que por fallas de seguridad, de sus anillos de seguridad, es la policía mismo que no tomó procedimientos correctos. Entonces, claro, el escenario para el país se vuelve más complejo porque elige entre los de la misma tendencia que están ocasionando este caos, que son los correístas o los asociados a ellos. Entonces, no tienes muchas opciones. Y el gobierno que se posesiona tiene 18 meses en funciones y luego otra vez elecciones por esta terminación anticipada de gobierno. Y agrégale el componente de que el presidente ahora en funciones no hace mayor cosa, solo son decretos de estado de excepción, no hay ningún control en las calles, la policía es como que no existiera. Tengo algunos amigos y vecinos colombianos y me dicen, Ecuador está por la misma senda que estuvo Colombia en los años 90 más o menos, cuando tenían este problema, bombas en las calles, matanzas en las calles, disparos, entonces, similar. Veamos, no hay otro país por al que podamos migrar o cambiar, entonces toca organizarse y ver la forma de solucionar en comunidad. ¿Qué más podemos hacer? Así es. Bueno, espero que las cosas se solucionen pronto, de la mejor manera posible para todos. Sí, muchas gracias. Esperemos que así sea. Bueno, cuéntame entonces con qué inquietudes llegas. Bueno, yo revisé ya el documento con las observaciones que me hiciste llegar y volví a comentar, hice los comentarios. Volví a revisar todo el documento, leí algunos libros adicionales de metodologías de la investigación. Entonces, lo que hice fue replantear un poco la pregunta de investigación, replantear los objetivos y los objetivos específicos. Eh, Construí una matriz de congruencia inicial, pero luego es la última que te envié el día de hoy, luego la actualicé con los objetivos. Me queda un poco pendiente la definición de las variables, ¿no es cierto? Las variables y los indicadores, pero creo que si es que los objetivos que están ahora planteados estarían bien, pues ya es más fácil plantear las variables, porque ya se puede de alguna manera establecer elementos para la evaluación y para la medición, por ejemplo, indicadores económicos, rendimiento de tiempos, etcétera. Entonces, eso en términos generales. También te compartí por correo algunos papers que encontré. El más cercano a la gestión de proyectos de investigación hace un alcance a la metodología del PMI. Claro, es del 2005, me parece. Sin embargo, hacia él se refieren casi todos los documentos que he encontrado, videos. Entonces, no sé si llegaron a aceptarlo como una extensión del PMI. Tenemos otro profesor, estaba buscando, también conversamos con él, con José Antonio Monge. Él me dijo que iba a ver si es que existen grupos de investigación o grupos de trabajo que hacen recomendaciones a las extensiones del PMI. Entonces también estuve investigando, buscando por allí, pero solo encontré este paper que te comento, no encontré más. Respecto, encontré una tesis, que es la que también un paper, y luego eso terminó en tesis, que es el que te compartí, que hace referencia también a proyectos de investigación. Entonces, es lo más cercano en cuanto a las recomendaciones de referencias que he encontrado. Em,
Dos de ellas son primarias, las secundarias no las he considerado. Y también, bueno, he agregado las fuentes y las referencias a los documentos. He corregido el tema de APA. eh, he revisado básicamente el libro que nos comparte la universidad. También otras fuentes para determinar si es que la forma en que las escribí están correctas. Y finalmente, creo que eso es en forma general. La última parte, quizás todavía no sé si está bien, que son lo relacionado con limitaciones o lo que es la profundidad del estudio y las delimitaciones. No sé si está en el formato que la universidad espera o es necesario desarrollar un poco más. Eso en forma general. De ahí seguí trabajando, seguí buscando documentos. ¿Pero tienes alguna pregunta puntual sobre lo que has hecho o no? Pues, No, está claro. O sea, ya es una retroalimentación de tu parte, a ver qué te pareció, a ver si está bien en la línea que se espera o hay que hacer muchas correcciones. bueno, entonces yo quisiera plantearte varias cosas. Una es que cuando tú me mandas la matriz de congruencia, la primera, Ujú. bueno, yo te he dicho que cuando me mandes, me des al menos el mismo tiempo que tú te llevaste para hacer. Entonces, al otro día que me dices, no he recibido comentarios, pues yo te dije que me llevaba mínimo el tiempo que Sí, te sí. llevaste. Y al otro día me envías ya el documento. Entonces yo dije, no, tengo que hablar con Vladimir porque no me está dando los tiempos. Es Avanza decir, muy yo rápido. entiendo que tú querías aprovechar estos días de vacaciones, pero eras tú el que los querías aprovechar, porque yo Correcto. sigo con mis ocupaciones, yo sigo con mis Sí, sí. cosas. No te Entonces, preocupes. no te puedes desesperar ni me puedes desesperar con eso, porque no me diste tiempo a que yo te hablara de la matriz de congruencia y Ujú. después me mandaste el documento, cosa que yo estaba revisando la matriz de congruencia, así que me hiciste perder el tiempo revisando la matriz de congruencia, porque Ok. después yo dije, ya no le respondo porque no le sirve, porque ya me mandó el documento. Entonces vamos a ser muy sensatos con eso, porque Ujú. si tú le sacas 2 o 3 días porque lo puedes hacer y trabajar, pues yo no puedo estar a ese ritmo. Así como si yo saco un día para revisarte por la noche, pues tú no vas a estar disponible a la hora siguiente para responderme. Nos vamos a Ujú. llevar los tiempos que esto requiera. Es muy importante eso para que resulte de utilidad lo que nos estamos comentando. De acuerdo, no hay Cuando tú me problema. mandas, cuando tú me mandas la matriz de congruencia, yo entiendo pues que ya está, eso te ha servido, que has entendido muy bien algo de relación entre estos elementos. A mí me volvió a generar inquietud acá algo que tal vez te conté en la asesoría anterior, y es que, y en este documento ya está más marcado. En la anterior te decía, ¿por qué aquí estás pensando en una propuesta para mejorar alrededor de la optimización de recursos financieros? Cuando en el problema lo que tú planteabas era que había una necesidad de mejorar la gestión de los proyectos de investigación y tú considerabas que hipotéticamente una forma de hacerlo era implementando buenas prácticas del PMI. Entonces, en la asesoría anterior yo te decía, ¿por qué aquí te enfocas en la optimización de recursos financieros si de antes me estás hablando que el problema es la gestión de los proyectos en general para obtener mejor éxito? Bueno, me dijiste que habías entendido eso, pero aquí antes lo vi ya más marcado. Estás ya, de hecho, todo lo orientaste a una propuesta para la optimización de recursos financieros. Entonces, creía que antes ibas a quitar lo de los recursos financieros porque era para mejorar la gestión. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué te llevó a concluir que era por ahí? En los trabajos que estuve buscando, bueno, el enfoque inicial del trabajo de investigación era proponer una metodología para gestión de proyectos de investigación, ¿no es cierto? Basada en PMI. Esa fue la línea inicial en la primera reunión y cómo estaba escrito el documento. Sin embargo, al ya empezar a buscar la documentación digámoslo así, el estado del arte de lo que tenemos al momento, ya existen algunas propuestas tanto en metodología de PMI como en Lean para poder hacer o gestionar de mejor manera los proyectos de investigación. Entonces, ahora la pregunta es, ¿sigo desarrollando eso o me voy un poco más adelante? Entonces, ¿de qué manera yo puedo mejorar esas propuestas existentes planteando algo adicional? ¿Qué debo hacer para que esa gestión sea eficiente?
Entonces, hablando desde el punto de vista de eficiencia, podemos hablar, por ejemplo, de evaluación previa, que no está contemplado en el tema del PMI. Podemos hablar de algún mecanismo adicional de evaluación posterior para medir los resultados logrados y ver si esto sirve para optimizar los recursos asociados, tome el concepto que me habías planteado en los comentarios, asociados a los recursos financieros. Entonces, hacia allá está enfocado todo el documento está redactado en esa línea. En la parte inicial de antecedentes se desarrolla la idea paulatinamente hasta llegar a plantear el, el tema de investigación enfocado hacia la optimización de recursos asociados a temas financieros. Eso en forma general. Sí, pero me pierdo porque cuando tú dices que ya hay algo para gestionar los proyectos de investigación a partir de buenas prácticas del PMI o de la adaptación de buenas prácticas del PMI, si eso ya está y me dices, ¿me quedo ahí, hago lo mismo o voy más allá? Y para ti ir más allá es poner recursos financieros. Y para mí, los recursos financieros estarían dentro de la gestión. No sé qué te lleva a pensar que es ir más allá. Porque en los trabajos presentados solo hablan de la gestión, es decir, cómo se debe gestionar, qué artefactos se deben usar, qué procesos se deben usar, ¿no es cierto? No, pero no habla cuál es la evaluación o cuál es la medición que debe de hacerse antes de entrar en el tema de gestión. Una vez que hiciste la gestión o tuviste estos resultados, es lo que estabas esperando, podemos medirlos, podemos evaluar si es lo que estabas esperando, gastaste más, gastaste menos, usaste más personas, menos personas. Entonces, eso no hay. Eso no está desarrollado lo que te O comento. sea, Lo es que lo que tú llamas una evaluación ex ante, ahí en los objetivos. sí, Por eso, examen, pero entonces, si tú dices es que no hay una evaluación o una medición, si eso es lo que no hay, entonces tu propuesta realmente sería un trabajo previo de evaluación a la gestión de proyectos aplicando buenas prácticas, porque con lo que me cuentas, tú vas a llegar es a hacer una propuesta que diga si es adecuado entrar a ese proceso de gestión o no. Eso no necesariamente va a optimizar recursos. Va a medir si los recursos fueron bien utilizados o no, pero no los va a optimizar. bueno, depende del enfoque que le quieras dar. Porque, por ejemplo, te cuento qué es lo que hace digamos, nos vamos al caso práctico, al caso de estudio. ¿Qué es lo que hace el decano del Colegio de Ciencias e Ingenierías antes de asignar un recurso o dinero a un proyecto de investigación? Entonces se reúne en su comité con su grupo de trabajo y dice, muy bien, Vladimir Rodríguez está pidiendo $3,000. Perfecto. Analicemos las variables que tiene Vladimir Rodríguez. Vemos el H-Index, vemos el Composite Index, vemos cuántos proyectos ha gestionado anteriormente o cuántos proyectos de investigación ha tenido, cuántos de esos han concluido. Adicionalmente, en qué revistas está publicando, cuál es el cuartil de esas revistas, ¿cierto? Y cuántos investigadores asociados tiene. Entonces, por poner ejemplo, algunos de los elementos que usa. Entonces, si algunos de estos, todo esto se transforma en números y se saca un coeficiente, y ese coeficiente dice, perfecto, se ordena con tus otros investigadores en una tabla y dice, muy bien, estos son los beneficiarios de los proyectos. Entonces, es una metodología empírica basada en la experiencia más que en algo teórico, y la idea es darle un fundamento. Entonces, tienes un ejemplo de, ahora, eso es la asignación, es decir, la evaluación previa o la calificación para decir muy bien, este investigador en verdad amerita que le entreguen recursos. La segunda parte está relacionada si es que el proyecto que tú vas a presentar en verdad va a tener un beneficio para la universidad, un beneficio quizás para si es social, para el entorno o para la comunidad donde está enfocado. Entonces se hace una evaluación financiera de ese proyecto. Y luego se da el OK, proyecto aceptado, tienes los recursos, o a veces no te dan todo lo que pides, sino me ocurre $500. Pues tienes los recursos para gestionar lo que te alcanza. Y luego que
presentas los resultados que generalmente terminan en una publicación, generas un informe y ellos hacen una evaluación posterior. Es decir, una vez culminado el proyecto, perfecto. ¿Qué resultados esperados tenemos? ¿Está de acuerdo a lo que estaba planificado inicialmente? Y generó o no generó los beneficios que se esperaban. El proceso de gestión, es decir, el proceso ya de después que te aprueben el proyecto hasta que entrega los resultados, está a tu cargo, sin ayuda alguna. Es decir, solo generas documentos y los presentas en una plataforma, pero no hay una metodología de seguimiento. Entonces, esa metodología de seguimiento que te comento, hay algunos trabajos previos ya, pero solo desde el punto de vista del PMI. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los artefactos? ¿Cuáles son los actores? En este caso, si hablamos de un proyecto, por poner ejemplo, el proyecto de tesis, está el estudiante, está el tutor, está el comité y algunos otros. Y básicamente los procesos y los documentos que deben llenarse, los formularios, los propósitos. Pero eso no te ayuda, es decir, solo está el proceso, pero no te ayuda a que sea ¿Cuál es el nuevo eficiente. conocimiento, Vladimir? ¿Cuál es el nuevo conocimiento que tú crees que quedará después de tu propuesta? El nuevo conocimiento, digámoslo así, desde el punto de vista teórico, un método, ¿no es cierto?, que contemple todo el ciclo completo de gestión, de evaluación y gestión de proyectos de investigación. Pero porque eso es nuevo conocimiento. Hay modelos de evaluación y gestión de proyectos de investigación. Um, pero no los tienes en la vida real, no los estás aplicando. Por eso, pero Dime el que no algo. los apliques no quiere decir que no existan, o sea, no es nuevo conocimiento, porque el nuevo conocimiento no va a ser la aplicación. ¿No? Hay modelos o métodos para evaluar y gestionar proyectos de investigación. Ese no puede ser el nuevo conocimiento tuyo, porque ya hay. Sí, eso está claro. Lo que yo busco es que la propuesta que estoy haciendo, ¿no es cierto?, nos permita que esos recursos que estás usando en tus proyectos de investigación los uses de manera eficiente. Es decir, Pero ¿cuál es el nuevo conocimiento? Es decir, eso es un espíritu, eso es una intención y eso está bien. Eso es una acción de optimización, pero el conocimiento para hacer eso ya está. Ahora, lo que nosotros teníamos que decirle a la gente es sea juiciosa haciendo las cosas como están escritas. Si lo hace, se van a optimizar los recursos. ¿Cuál es mi nuevo conocimiento frente a esa propuesta? Si me estás contando que hay una cosa que ya está y no se está aplicando. a ver, yo entiendo tu pregunta. Quizás en la explicación es necesario hacer un poco más de detalle. ¿No es cierto? Tenemos estas propuestas. El último documento generado o actualizado para el PMI es la versión 5, ¿no es cierto? De la versión 5 del PMI, al que hace referencia este libro, este artículo del 2005. Entonces, en referencia a la versión 7, que vamos a tomar como punto de partida para el trabajo y las recomendaciones, nos vamos a ir, digámoslo así, una extensión en el libro del PMI para proyectos de investigación, que sería la propuesta en este caso. Entonces ahí vamos a tener un principio de eficiencia, se me ocurre en este momento, para la gestión de proyectos de investigación. Entonces allí los principios de eficiencia que involucran estos componentes. ¿Cuáles son? Evaluación previa, gestión del proyecto de investigación con estos procesos, con estos artefactos y evaluación posterior. Eso mirando a futuro, no digo que eso esté escrito en piedra, pero pensando a grandes rasgos. Pero no logro ubicarme yo es con el nuevo conocimiento, no. Siento que a mí me genera una distorsión ahí porque, porque estás entre una propuesta para optimizar recursos, una propuesta para evaluar proyectos antes de que se gestionen, para ver si el recurso es adecuado, la estimación, todo esto, y ahora entre una propuesta para actualizar algo que ya existe. Entonces yo me pierdo, yo quiero ubicarme pues para acompañarte de la mejor manera. Y es que me pierdo porque ya no, antes yo me ubicaba bien en el nuevo conocimiento. El nuevo conocimiento es, voy a generar un modelo que apropia buenas prácticas de algo que ya existe, de eso que ya existe, saco buenas prácticas
y esas buenas prácticas yo le hago algo, le hago unas cosas acá y las mando como un modelo para que eso sirva para proyectos de investigación. ¿Dónde está el nuevo conocimiento? En lo que yo le hago a esas buenas prácticas que salen. Pero aquí yo ya no veo qué es lo que va a salir de nuevo Pero conocimiento. estamos en la misma línea. Quizás estamos hablando lo mismo, pero en términos diferentes. O sea, está en la Solamente misma. dime qué queda de nuevo conocimiento para la comunidad científica y A académica. ver, Dime, ¿tú qué vas a entregar de nuevo conocimiento? A cuando, una comunidad de expertos en proyectos de investigación, ¿qué les vas a entregar? Que tú les digas, esto es nuevo, apliquen lo que les funciona. mm, cuando tú haces un proyecto de investigación, tú partes de qué hay al respecto, qué ha hecho la gente en la comunidad científica al respecto. Entonces se evalúa el estado de la. Dices, muy bien, esto es lo que han hecho desde mi perspectiva. Hay estos trabajos, hay estas metodologías, hay estos artefactos, hay estos procesos. Yo voy a tomar eso, lo voy a consolidar, lo voy a mejorar y les voy a proponer, ok, miren, esta es una propuesta que ha sido medida en un caso de estudio local que a mí me está funcionando. Yo les recomiendo que ustedes la evalúen, la prueben y vean en otros lugares y vean que funciona. Entonces, ¿qué van a lograr con esa propuesta? Gestionar un proyecto de investigación, optimizar los recursos que se generan, que se usan en ese proyecto de investigación y, digámoslo así, no gastar recursos antes de evaluar o hacer una evaluación previa de ese proyecto. Bueno, tenemos que ir puliendo eso en el camino para ver dónde nos encontramos, porque puede ser que sea un tema de falta de comprensión de argumentos. Es decir, que cuando yo te hago una pregunta, realmente tú consideras que la respuesta adecuada es esa, yo considero que no, porque no nos conectamos ahí con pregunta y respuesta, pero seguro en el documento nos iremos a encontrar. Cuéntame ahora, cuando tú hiciste énfasis en que la investigación tenía un enfoque cualitativo, Sí. ¿por Ujú. qué es cualitativa? Porque vamos primero a analizar metodologías, ¿no es cierto? Vamos a analizar qué metodologías tenemos desarrolladas. Entonces se va a hacer, yo pienso hacer una evaluación de estas metodologías, o no una evaluación, sino una exploración de estas metodologías. ¿Qué hay? Luego de esto, hacer un análisis comparativo de estas metodologías, determinar, a ver, en qué se diferencia la una de la otra. Luego de esto, una vez que hago un análisis comparativo, eh, hago una consolidación, digamos, y redacto una propuesta, y esta propuesta va a estar sujeta a medición. Entonces, en esta medición eh, hay algunos elementos que no necesariamente son números. Podrían ser, por ejemplo, es de fácil algún criterio que está sujeto a alguna entrevista o alguna, no sé, algún comité en el decanato o en el caso de estudio y yo puedo hacer una pregunta. Está sujeta a una evaluación que no está basada en resultados numéricos. Entonces, podría ser allí este tema no cuantitativo, sino cualitativo. Sin embargo, todavía me quedan, no estoy 100% claro si los ¿Tú dónde indicadores, estás leyendo, dónde leíste sobre los enfoques? ¿Cuál es tu eh, fuente? el libro de investigación, de metodologías de la investigación de Sampier. Hernández Sampieri. Ujú. Sí, es que, bueno, tenemos la misma referencia. Lo que pasa es que concluimos algo diferente y es que si tú vas a caracterizar metodologías, esa caracterización que parte seguramente de un estudio descriptivo, que es netamente narrativo, cualitativo, naturalmente, es así, pero en el momento de la exploración. Pero en el momento en que tú entras a valorarlas, a evaluarlas, pues hay elementos cuantitativos y precisamente los elementos cuantitativos son los que van a ser parte del análisis porque los vamos a necesitar nosotros para valorarlos con escalas, con una cantidad de cosas que yo recuerdo inclusive que en nuestra última asesoría habíamos dicho, esto tiene una cara muy clara de un enfoque mixto, porque Ujú. cuando tú caracterizas y describes, sí elaboras elementos cualitativos, pero después llegan a muchos elementos cuantitativos que se soportan en instrumentos que tenemos que diseñar nosotros y aplicar nosotros también, ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces, cuando yo leo ahora que es cualitativo, digo, es posible que sigamos comprendiendo cosas diferentes. Yo veo en los objetivos una cosa clara, marcada.
a mí no me sigue quedando claro el tema de los elementos financieros. De todas maneras, el hecho de que a mí no me quede claro eso no quiere decir que tú lo vayas a cambiar, porque esta sigue siendo tu tesis. A mí me corresponde es orientarte para que en términos metodológicos tú avances por el camino adecuado en la tesis. Y eso sí, advertirte cuando yo crea que vas por un camino en el que más adelante te vas a atropellar, te vas a accidentar o alguien te va a llamar la atención. Ujú, Mi papel es que no te llamen la atención más adelante, sino que te la llamo yo de una vez acá. Y te la ujú. llamaría con el enfoque, te la llamaría con que revises muy bien el hecho de que tú incluyas el concepto de optimizar recursos financieros, si eso sí le da un valor agregado, que en mi opinión no. En mi opinión eso puede distorsionar la tesis, Una podría llegar a consulta, ser eso. Luis, ¿Perdón? pero, por ejemplo, una consulta. Mira, en la página que hace referencia al enfoque, ya te digo cuál es. Dame un segundo. Que es donde está planteado, creo, el problema. Aquí tú me haces un comentario, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la pregunta de investigación, en la página 11 del documento. Entonces dice, um, ¿de qué manera se incorpora un modelo de mejora soportado en buenas prácticas del PMI a los proyectos de investigación para obtener resultados asociados a la optimización de recursos financieros? Entonces, ese es el enfoque que yo tomé, que me dijiste la reunión pasada, aquí yo te hice un comentario, considéralo, evalúalo, mira qué se puede hacer. Entonces, yo tomé ese enfoque y por eso me fui por esa línea. Entonces, Sí, pero no, es que no era tanto que yo que te estuviera haciendo una propuesta de que esa era la pregunta, era que yo te estaba haciendo esa pregunta a ti. mm, bueno, la pregunta tiene un resultado porque está planteada en el documento y tiene los elementos que tienes, por ejemplo, en la matriz que yo te envié, están las preguntas a las que, Sí, 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 de sí, acuerdo sí. al material que me compartiste, se Sí. responden esas preguntas. No, Entonces, yo comprendo eso. Realmente tú lo tomaste como que para mí la pregunta de investigación era esa y la trasladaste, pero yo te estaba preguntando eso a ti y es, ¿cómo tú vas a asegurar que un modelo va a optimizar los recursos financieros? Es ya, decir, ¿de qué manera se hace eso? Porque para mí la pregunta sí es de qué manera, para mí. Yo no me inventé el esa tema de recursos perspectiva. financieros, eso lo traje yo de alguna parte, ahí estaba, Ujú. sino Tomando que, tu pregunta, pero tomando tu pregunta, sí, ¿cómo sabes si un proyecto, ¿no es cierto? Un proyecto de investigación logró utilizar mejor los recursos financieros. Comparamos. Comparamos antes de la aplicación de la metodología y con la aplicación de la metodología. Vamos a tener un resultado de uso de recursos, gestión de tiempo, gestión de talento humano, etc. sí, sí, Entonces, sí. ahí ya puedo medir. Sí, no, mira, yo estoy de acuerdo. Realmente mi propuesta ahí más era que la pregunta si es, me parece que es adecuado que empieces con de qué manera. Me parece que es así. Porque la tesis va detrás de responder de qué manera. Mire, esta es la manera. Ahora, lo de los recursos financieros yo lo tomé de tu documento, de lo que tú tenías. Pero es muy claro lo que tú planteas, pues ¿cómo se hace eso? Se hace con una cuasi experimentación. Hagamos seguimiento a proyectos de investigación sin aplicar este modelo, que entre otras cosas, mira que eso lo lleva a pensar que es un modelo mixto cuantitativo, porque tú vas a tener variable independiente y variables dependientes. En un modelo cualitativo eso es muy difícil que exista. ¿Cómo Ujú, va? Porque tú no mides variables allá. correcto. En cambio, Ujú, aquí eso ya te está llevando a pensar que el modelo o la propuesta es la variable independiente y que todo lo otro que quieres observar son las variables dependientes, ¿cierto? Entonces, eh, una tesis para llegar al punto de que al final voy a concluir si se optimizaron recursos financieros o no. Puede ser que alguien nos diga, realmente eso no tiene innovación. Puede ser que alguien nos diga eso, ahí no hay innovación. Porque si una organización se preocupa por la optimización de los recursos financieros, aplica unos instrumentos, le hace seguimiento y ya. Es decir, eh, puede ser que nosotros veamos que como una tesis quiere delimitar el campo de estudio y cada día es menos. O sea, tú entre más te preparas sabes de menos cosas. Entre más avanzas en las investigaciones,
menor es tu campo de estudio, ¿cierto? Porque quieres llegar a la pepa del asunto. Pero puede ser que el hecho de que yo diga recursos financieros no lo haga menos. Puede ser que como recursos financieros per se no es un campo de estudio. Entonces, más bien si yo digo que es una propuesta de mejora que optimiza recursos en general, no los financieros, sino los recursos. Sí. Yo voy es detrás de todos. Lo de los financieros es lo que a mí no me genera una tranquilidad de que sea el campo de estudio específico para el que yo voy, porque entre otras cosas para esto se necesitarían gente que estuviera haciendo un doctorado en finanzas, por ejemplo. Ujú. Y los de doctorado en finanzas irían detrás del concepto de qué es optimizar, por qué se optimizan, por qué esto es financiero, por qué esto es económico, cosas que, bueno, es posible que en un doctorado en dirección de proyectos no sea de interés específico conocer. Para eso hay un doctorado en administración, economía y finanzas también, ¿cierto? Entonces puede ser que sea por ese lado. Puede ser que la optimización sí logre ser un campo de estudio de la pregunta, en el sentido de que voy a ver si hay una propuesta que me ayude a implementar buenas prácticas del PMI o buenas prácticas de gestión de proyectos en general, la investigación, para demostrar que se optimizan los recursos aplicando eso. O para demostrar que hay optimización, que se optimiza el esfuerzo, el talento humano, lo que sea. A mí me queda claro, Vladimir, detrás de qué vas. Tú vas detrás de que alguien aplique algo que logre demostrar que al aplicar eso se mejora algo también, se mejoran las cosas, ¿cierto? Ujú. Lo que no sabemos ahora es qué es ese algo y cómo se va a mejorar, pero para eso es la tesis y para eso Ujú. empezaremos a sacar las hipótesis y las variables. Yo pienso que en este sentido, los objetivos que tú vienes planteando están bien por ahora, el objetivo general y los específicos. Ahora, cuando yo veo los objetivos específicos, como tú sacaste varias preguntas de investigación, eso no es obligatorio, pero tú decidiste sacar varias preguntas de investigación. Entonces, uno normalmente que tiene como orientador para las preguntas de investigación, los objetivos específicos ayudan a Ujú. eso. Yo vi de pronto una desconexión entre objetivos específicos y preguntas de investigación, toda vez que creo que una pregunta como que trató de incorporar dos objetivos. De todas maneras, como en la matriz no se deja ver de manera muy horizontal esa relación, como que este objetivo con esta pregunta, este con este, yo lo que sí conecto muy bien es tu objetivo general con la pregunta y con la hipótesis. Eso me parece que es coherente, es adecuado. Así que te propongo es que al menos en el campo de estudio no hilemos más delgadito todavía, porque nos falta más comprensión. Nos va a tocar leer más a los dos. Yo voy a tener que leer más tu documento, voy a tener que ir tras la huella de eso. Ahora ya no me va a tocar no me va a tocar leerte, sino saber qué quieres decir con lo que escribes. No, a veces a uno le toca así no leer el libro, sino lo que quiere decir el libro. Y tú que vayas tras la huella de algo también. Se me ocurre que vas a tener que hacer algo rápido y es leer tesis doctorales. Es decir, ya no te vayas para el paper, ya no te vayas para la base de datos especializada, no, revisa tesis doctorales para que la Yo- tesis doctoral te dé una idea, un conjunto, digamos, que tú puedas ver unas 10, unas 12 tesis doctorales que estén asociadas a proyectos y que con esas tesis doctorales que ya recorrieron un camino, te des una idea del alcance que se trazaron esas tesis doctorales. Es decir, ¿a qué le quisieron apuntar los tesistas? ¿A qué le quisieron apuntar los doctores? Para ver si eso te ayuda a enfocar el tema y a confirmar que está bien que te vayas por el tema de la optimización de recursos financieros o no. Tenemos que enfocar diferente eso. Estamos con muy buen tiempo, Vladimir, porque recuerda que nosotros por allá creo que es en la etapa 3 o 4 donde empezamos a diseñar los instrumentos para poder empezar a levantar información de campo y todo, porque por ahora en lo que nosotros nos vamos a concentrar es en la fundamentación teórica, marco teórico, antecedentes, estado del arte, marco histórico, marco contextual, normativo, histórico, que por eso es que creo que es uno de los siguientes módulos que tú vas a ver para que en enfoques y métodos de investigación confirmes eso de cualitativo mixto o cuantitativo y a partir de ahí nos concentremos. Es decir, no importa lo que te planteo, no importa que ahora tú y yo no estemos coincidiendo en que el alcance puede que no sea ese. Eso no importa, porque tú vas a avanzar con el marco teórico, tú vas a avanzar con el estado del arte. Eso no va a cambiar.
El hecho de que tú quites la palabra financiera, la palabra optimización de recursos, eso no te va a cambiar el estado del arte ni el marco teórico. Vas a seguir detrás de eso. Lo que pasa es que a medida que avanzamos con el marco teórico y el estado del arte, vas a tener más claridades y me vas a llegar con preguntas diferentes a mí y yo te voy a poder ayudar. Entonces, yo creo que eso ayudaría ahora, Vladimir. De pronto, revisa algunas tesis, Ya. revisa a ver quiénes llegaron a algo similar. Quiero hacerte una pregunta, Vladimir. Tú eres experto en finanzas. Bueno, tengo una matemática aplicada, es mi formación relacionada con sistemas informáticos y las clases que generalmente he dado durante estos años están muy relacionadas con matemática financiera. Bueno, Entonces, eso de de todas maneras te entrega entonces experto, unas experto no, habilidades, pero unas competencias. entiendo al menos las cosas básicas que se necesitan para hacer evaluación financiera, proyecciones, etc. Ok, ok. Entiendo pues que eso te faculta, eso tienes unas habilidades pues muy claras para esto. No vamos a descuidar que tú estás haciendo un doctorado en dirección de proyectos, ¿cierto? Y que Ujú, la dirección de proyectos es un doctorado pluridisciplinar, en el sentido de que tú estás haciendo un doctorado que genera nuevo conocimiento para todas las otras disciplinas. ujú. Sí, en Entonces, eso, claro, es eso muy es algo muy importante también para que nosotros descuidemos que nuestro enfoque tiene que seguir siendo ese, un enfoque universal. Lo que yo haga en un doctorado de dirección de proyectos le va a servir a muchas otras disciplinas. En este caso, inclusive, cuando tú le apuntas a mejorar los proyectos de investigación, sigue siendo pluridisciplinar, ¿cierto? Porque tú no estás hablando de los proyectos de investigación, pero que se hacen en ciencias de la salud, no. Nosotros estamos haciendo los proyectos de investigación, cosa que por está bien. general. No descuidemos eso, porque es posible que en algún momento, cuando pensemos en optimización de recursos financieros, eso me vaya a llevar a que ya mi tesis sea de un campo de estudio, de uno, y es para Pero, aquellos proyectos que están muy interesados en mirar cómo es la optimización de los recursos financieros, porque quizás lo más importante son los recursos financieros en los proyectos. pero ahí viene la pregunta que yo quería hacerte. Mira, si hablamos desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, de recursos financieros, solo tomamos recursos financieros. Cualquier proyecto necesita fondos. Entonces, todos los proyectos pueden ser de salud, puede ser de psicología, pueden ser de matemáticas, de computación, de electrónica. Todos van a necesitar usar algún recurso. Entonces, el enfoque, si lo mantenemos así, como recursos financieros, va a ir en esa línea. ¿Cómo hago que los recursos financieros asignados a mi proyecto se usen de manera eficiente? ¿Cuál es la metodología? Ahora, Sí, desde el sí, punto sí, de sí. vista económico, no. Es decir, no me voy a ir a temas económicos que sean solo para área de investigación, economía y finanzas. No, es general, porque todos usan dinero. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Lo que pasa es que, mira, cuando nosotros hablamos de los 5 grupos de procesos que se proponen internacionalmente por parte del PMI, del inicio, la planificación, la ejecución, la evaluación, el cierre, todo esto, cuando pasamos por todo eso, se tocan muchas áreas de conocimiento o campos de estudio o campos detallados. El tema de los recursos financieros es una de esas áreas, una. Nosotros cuando proponemos estas buenas prácticas para al final optimizar recursos financieros, estamos desechando ya cosas de las buenas prácticas. Ok, Estamos pensando que si hay una buena práctica, por ejemplo, que me ayude a optimizar a mi talento humano y no necesariamente eso redunda en recursos financieros, yo no le voy a prestar atención a esa buena práctica. Lo que yo te digo es que puede ser que necesitemos esas buenas prácticas. Puede ser que al final lo de nosotros sea recibirlas todas las buenas para mirar al final cuáles nos ayudan a optimizar los recursos de los proyectos. Diferenciar entre que ayuda a optimizar recursos y que ayuda a optimizar recursos financieros nos haría en el camino sacar cosas que de pronto al final nos demos cuenta que no las teníamos que sacar. Pero eso es lo que te digo que ahora no nos preocuparía, porque la saquemos o no, tu marco teórico sigue siendo el mismo, tu estado del arte sigue siendo el mismo, las tesis que vas a leer siguen siendo las mismas. Así que me gusta mucho además que tú sigas teniendo buenos argumentos para defender aquello que estás escribiendo, ¿cierto? Y además que sigas abierto también a escuchar las otras opiniones, que tomes nota de esas otras opiniones y revises.
Yo creo que podemos, este documento, entonces yo te lo voy a enviar con unas recomendaciones, con unas observaciones, pero unas Ujú, observaciones más que para que le hagamos ahora en este documento, que no sería mucho el sentido, porque me parece que con lo que tú tienes, nosotros podríamos reportarle a la universidad la finalización de tu primera etapa, porque en la primera etapa es tener claridad sobre la propuesta y aprender a escribir bien una propuesta, y tú tienes eso muy bien desarrollado. Es dejarnos las recomendaciones para la segunda etapa nosotros. Y ujú, recuerda tú que la segunda etapa está cargada de fundamentación teórica. O sea, ahí es donde vamos a sí, tener que leer mucho. Entonces no nos vamos a angustiar porque la segunda etapa inclusive puede al final, nosotros pensemos que en 5 o 6 meses estamos concluyendo una segunda etapa y nos vamos a estar riendo de lo que concluíamos ahora, porque esa segunda etapa te hizo concluir una cosa diferente. Y entonces vamos a decir, ay, Dios mío, ¿y cuánto tiempo que le dedicamos a eso de optimizar recursos? No sé qué, y mire dónde llegamos. Para eso se hace una fundamentación teórica. Yo iré siempre a insistirte sobre el nuevo conocimiento. ¿Cuál es la ujú. innovación? ¿Cuál es la innovación? ¿Cómo vamos a asegurar que hay innovación para tu campo de estudio y para la sociedad que hace parte de ese campo de estudio? Por ahora, pues, si te parece, entonces, en el documento yo voy a escribir unas cosas, te las mando para que lo tengas ya como derrotero, pero no reporto todavía nada a la universidad. Por si tú me dices, mira, algunas de estas yo tengo tiempito y voy a trabajarlas de una vez ya y te voy a mandar otra versión y todo eso, yo te espero. Pero si Ujú. al final estás conforme con lo que te escribo yo ahí y estamos de acuerdo en que podemos cerrar la primera etapa, me haces señas y yo entonces evalúo la rúbrica, que ahí además tú hiciste un trabajo muy bueno con lo de la rúbrica. Ven, no entendí por qué esa última que tú me dices que no era parte de la rúbrica, ¿eso de dónde salió entonces? En el documento que está en la plataforma está hasta el punto 15 y Sí. en el 16 es el que tú me copiaste en el documento, lo escribiste O en el sea, yo te documento. mandé ese 16. Sí, Es y que, luego me enviaste el correo con los 15 que me dices que la universidad me actualizó la rúbrica. Entonces, ah, ahí. ok, perfecto, perfecto. O sea, sí, claro, es que yo cuando veo la rúbrica, yo me doy cuenta que hay 15, yo tengo 15. Yo dije, entonces este 16, ¿de dónde salió? Claro, o sea, la actualización de la universidad quitó uno. Sí. Ujú. Perfecto. Bueno, listo. Dos consultas, Luisor. No te quito mucho tiempo, ¿no es cierto? Porque, Tranquilo, gracias. tranquilo que yo no estoy de afán. El, la etapa esta de la revisión de la primera etapa llega hasta el 19 de agosto. Sí, Luego, hasta el hasta el 20. 19 de agosto hasta el 30 de septiembre, hay un grupo de revisión de la universidad Sí, que hace observaciones así sobre es. esta, sobre este primer avance. Y Sí, allí ellos emiten una aprobación a la estancia doctoral. Entonces, sí, la estancia doctoral se desarrollará en México y este documento inicial entra como tarea, no sé si es cumplida o por hacer, para el curso de metodologías de la investigación. sí. Es lo que nos ha explicado la doctora. Entonces, entiendo que la calificación, ¿quién la coloca en este caso de No, este? es que son cosas diferentes, Vladimir. Por un lado va el circuito de investigación. Ujú, El circuito de investigación, todo te lo califico yo, todo el circuito. Yo te lo ujú, califico hasta el final cuando defiendes, que ahí sí es una comisión doctoral. Yo no te califico la defensa, eso te la califican ujú. otras personas. Pero muchas cosas que tú vas haciendo en el circuito hacen parte de la escolaridad del doctorado. Ya, ok. Entonces, esto de la primera etapa, a ti te lo van a calificar en un curso que se llama Enfoques y Métodos de Investigación. Ujú, Allí es donde te van a explicar la matriz de congruencia, allí es donde te van a explicar la fundamentación teórica, todo eso, y cuando te expliquen eso, te van a hacer mejorar este documento y el profesor de ese módulo te va a evaluar ese documento. ok. De tal manera que cuando tú llegues a la segunda etapa del circuito, vas a llegar con un documento muy mejorado porque llegaste con las observaciones mías, lo llevaste para allá, lo mejoraste con tu profesor de enfoques y métodos de investigación. Él te dijo cómo hacer el marco teórico, cómo hacer el estado del arte, todas esas cosas. Entonces, cuando tú y yo nos volvamos a encontrar, tú llegas con un documento muy diferente, con unas ideas muy diferentes y retomamos la etapa número 2. Ya, está claro. La otra pregunta está relacionada
con el tema de investigación. El tema de investigación inicial que se envió a la universidad, es decir, la propuesta uno, ¿no es cierto? La versión uno del documento cambió ahora. Eso no influye en nada. Entiendo que es un tema flexible que se va definiendo sobre la marcha y hasta que no esté editada o culminada la versión final de la tesis, ¿no es cierto? O sea, es decir, hasta que tú no digas, ok, esta tesis está lista para defender, entiendo que todo eso puede cambiar. Es flexible o hay alguna rigidez en el proceso donde algunas partes van a mantenerse fijas y ya no pueden variar. Mira, en el concurso de los doctorados y las tesis doctorales en el mundo, desde que el mundo es mundo y por los siglos de los siglos, todo esto se cambia, todo esto cambia. Lo que pasa es que las etapas se necesitan para poder determinar que el doctorante va avanzando y que lo sabe hacer. Pero las cosas cambian y uno tiene que estar justificando esos cambios. Lo que pasa es que hay unos cambios que necesitan aprobación. Por ejemplo, si tú cambias, si tu tema de investigación ya no es el tema asociado a la gestión de proyectos o a los proyectos de investigación, a la gestión, todo eso, sino que tú cambias el tema por el seguimiento a los procesos de vacunación del ganado que está en riesgo de no sé qué, entonces van a haber un cambio muy brusco ahí entre lo que hiciste conmigo y lo que vas a recibir ahora en la etapa 2 en el modelo de enfoques y alguien va a sacar una advertencia y va a decir, oiga, el tema que me dijeron que iba a trabajar con este tesista, eso ya no existe. Porque, por ejemplo, a mí cuando me entregaron los tesistas me dijeron, estos son los temas que van a trabajar con ellos. Ya, Entonces yo, como tu director de tesis, simplemente me aseguro que tú no te salgas de ese tema y que hasta ahora no te has salido de ese tema. Si en algún solo nos momento queda. tú te sales de ese tema, pues yo te tendré que advertir y te diré, Vladimir, pilas que nos estamos saliendo del tema. Vamos a tener que pedir autorización acá, ¿cierto? Ok. Y la última pregunta, en referente al documento que me vas a enviar, yo lo reviso y espero enviarte una respuesta con cambios o sin cambios, es decir, ok o no ok, o el documento modificado hasta el martes 15, hacia el final del día. Entonces, según eso, ya yo creo que ya hay el tiempo suficiente para definir si es que es necesaria otra reunión o solo por correo electrónico, ok, procedemos de esa manera, ¿no es cierto? Sí, yo te devuelvo el documento, pero no te lo voy a devolver ahora. Yo te lo devuelvo mañana o el sábado. Ok, no hay problema. Entonces, tú te tomas unos días que te los puedes tomar hasta el 15 o el 16 y al final, el 15 o el 16 me dices, hombre, sí, yo creo que de esas observaciones logré ya apropiar unas, hacer estas, o yo creo que ya dejo el documento así, se lo entrego, entonces ya me lo mandas. Yo voy a quitar ya algunos comentarios de este documento para que sepas. Voy a ir, lo que ya está superado lo voy a quitar ya, listo. Ujú. Y te voy a dejar lo que todavía estamos debatiendo y algunas cosas nuevas. Y entonces el 15 o el 16 tú me escribes, mira Luis Eduardo, yo creo que ya, y si tuve en cuenta esto, esto y esto ya, y creo que en mi opinión como tesista, para mí nos podemos ir con ese. Entonces ya me dejas valorar a mí, déjame valorar a mí el documento, la rúbrica, y yo ya hago el reporte a la universidad, y con eso es que te vas para el módulo de enfoques y métodos de investigación. Perfecto. Y una consulta sobre los comentarios. Hay algunos comentarios que están hechos por la doctora Odalis, que está ahí, que dice PC. Sí. Entonces, no sé si esos se mantienen o se quitan. Pues si quieres los dejo todos al final como historial. Lo que pasa es que era para empezar a limpiar el documento. Y como tenemos versiones, te iba a pedir un favor y es que no me cambies los nombres de las versiones, porque yo te mando uno que se llama Vladimir Rodríguez, no sé qué, etapa uno revisión uno no sé qué, y tú me devuelves uno que dice etapa uno revisión dos, pero recuerda que yo tengo varios tesistas de allá y tengo que estar No, subiendo a unos drive con tu nombre. no, yo cambié el nombre del documento. O sea, el nombre del documento, mira, el último que yo envié y el que recibí están así. El documento que tú me enviaste. Ah, ya entendí. Dice Vladimir Rodríguez T1, revisión uno. Ese debo mantenerlo tal cual. Sí, mantén eso tal cual porque es que yo manejamos gestión de versiones y en la Porque gestión de yo versiones va tu nombre. ya, lo que pasa es que yo le puse, para no perderme en el historial de los documentos, yo voy poniéndole
de acuerdo a la entrega, entrega del documento, entrega 5, fecha de entrega. Entonces con eso me oriento y tengo la otra, pero no hay problema, es un tema de Pero domicilio. recuerda que nosotros estamos en la etapa uno y la etapa uno tiene 3 entregas y 3 revisiones. 3. O sea, yo entiendo que tu entrega 5 fue la de anterior a la etapa uno, porque allá para que entregaras el tema de investigación te pidieron 5 cosas. No, o sea, sí, no. Son 5, al final son 4 entregas que se consolidan en un documento que es la entrega 5. Entonces, dada la sobrecarga que tuvo de envíos, no solo míos, sino de otros doctorandos, pues consolidamos toda esta información en un solo entregable, que fue el ET 1.5. Pero antes de eso tenían que haber habido 5 entregas con cada uno de los temas de manera individual. Pero Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, es sí, así. está bien. Acá en la etapa uno vamos a tener 4 versiones de documentos. Etapa Ya, uno revisión uno, etapa uno revisión 2, etapa uno revisión 3 y etapa uno versión final. Vamos a tener ok. esos 4 documentos. Ahora, es bueno, tú eres ingeniero, ¿cierto? Sí. Ujú. En gestión de proyectos, normalmente en ingeniería, les explican algo sobre gestión de versiones. Correcto. Tú puedes llevar a cabo eso de la gestión de versiones ahí. Y al final simplemente lo organizamos, me lo entregas, me lo devuelves. Si tú tienes etapa uno revisión uno, puedes tener versión 1.0, versión 1.2 y la fecha. Y con eso nos vamos organizando. Simplemente para que me ayudes a me ubicar también, porque como yo tengo que mandar por tesistas, entonces Ujú. cuando me llegan todos esos etapa uno etapa 2 es posible que se me pierda la información en el camino cuando lo estamos subiendo ya al Google Drive de la universidad. Bueno, entonces vamos a hacerlo así, Vladimir, listo. Pues primero yo deseo que tú estés bien, que tu familia esté bien, que en Ecuador se resuelvan las cosas pronto de la mejor manera posible, porque es un país que nosotros queremos mucho. Yo particularmente quiero mucho Ecuador, a la gente de Ecuador, porque siento que son muy valientes, han hecho las cosas muy bien en Latinoamérica. Y qué triste, pues, que al final se tienen que comparar con que están pasando la situación que nos ocurrió a nosotros en los 90. Ojalá ese no sea el escenario, pero que estén bien, que la familia esté bien. Ahora estuve reunido con una tesista antes de ti y le acaban de secuestrar a la decana, imagínate, ella cómo llegó a la asesoría, pues muy complicado. Entonces me decía que es que mi decana, que estaba toda asustada ella inclusive ahí, pero bueno, que se mejore eso. Yo te mando entonces este video y te mando un nuevo documento de aquí al fin de semana. Tú te tomas unos días para revisar, leer y me mandas. Y al final, yo lo que te mando es la revisión 3 etapa uno revisión 3. Al Ok, final decidimos si vas a hacer cambios en ese, me los mandas y entonces esa va a ser la etapa uno revisión final. Y con ese cerramos la etapa uno nosotros, listo. perfecto. Listo, Luis. Una consulta final. En el tema de desarrollo, que ahora me acordé, en el tema de desarrollo de la tesis, tú me comentabas la reunión pasada de que tuviste el tema de plagio, ¿no es cierto? Sí, Por el tema de publicación de artículos que habías tenido previos a la tesis. sí. En nuestro caso, nosotros, contigo o con el equipo de trabajo, vamos a tener publicaciones antes de la tesis, podemos trabajar en artículos de investigación. Sí, Vladimir, yo estuve hablando con la doctora Odalis la situación porque una de las cosas que yo le planteaba era que a mí no me resultaba de tanta utilidad dirigir tesis que no le sacáramos publicaciones o patentes Ujú. o modelos de utilidad. Entonces, que como la universidad no exigía eso, le preguntamos si nosotros podíamos llegar a esos acuerdos con los tesistas. Y ella dijo que sí, que la universidad no lo exige, pero lo podíamos hacer así. Yo recuerdo que, no sé, tal vez descuidé eso contigo. En la reunión de reconocimiento les decía yo que era muy importante que lo hiciéramos y que ojalá Ujú. pudiéramos pensar en una publicación por cada una de las etapas que pasáramos del circuito. De tal manera que si nosotros terminamos, por ejemplo, la etapa uno y tú pasas después por el módulo de enfoques y métodos de investigación, podamos pensar ahí en un artículo de reflexión, por ejemplo, ahí. Después, cuando pasemos la etapa 2 la etapa 3 en un artículo de revisión. Después, cuando lleguemos a la etapa 4 ir pensando hasta que lleguemos al final. Y si, eso sí, nos blindamos para que eso no quede en el estado de la técnica y no te aumente o te baje el índice de originalidad. Me gustaría que estuvieras de acuerdo en que sacáramos varias publicaciones a medida que vamos Ujú. avanzando. Sí, sí.
Sí, no hay problema, empezaría a trabajar. El que estaba pensando, quizás no me queda muy claro el tema de cuál sería el enfoque del tema de reflexión, pero sí pensaba en hacer algo relacionado con revisión del estado del arte. Ah, ok, entonces esperemos que tú veas el módulo de enfoque y métodos de investigación, que ahí vas a ver el estado del arte con el profesor que te corresponda. Y una vez termines eso, confirmas si efectivamente te parece que por ahí es buena idea un artículo. Ujú. Ya, Listo. perfecto, Bueno, listo. Vladimir, Muchas gracias. un abrazo. Seguimos en contacto. Buen Que día, una estés buena bien. noche. Chao. Muy bien, hasta luego.